vamos a hacer algo esta semana que no pasa todas las semanas, y es que empezamos una nueva serie. Y ya hay algunos temblando. Hemos estado viendo en el libro de los Hebreos el por qué debería seguir a Cristo, ¿verdad? Y dije la semana pasada que al final la respuesta es por qué Cristo es el elegido, el enviado. Debemos seguirle por la manera por lo que Él nos trajo y por la manera en que Él nos trajo todo. Y yo no sé si recordáis este cartel hace mucho tiempo. ¿Por qué debería seguir a Cristo? Pues llevaba ya meses dándole vueltas a qué tema empezar, después de tanto tiempo en este libro de los Hebreos. ¿Qué empezar? ¿Qué podría necesitar la Iglesia para seguir edificándose? Todos nosotros día a día vamos creciendo espiritualmente, vamos creciendo en conocimiento, vamos aprendiendo a cómo debemos vivir en el mundo en que estamos, en los tiempos en los cuales nos ha tocado vivir. Y dándole vueltas, llegué a pensar una serie sobre las bienaventuranzas. Y desde luego sería una serie muy bonita. Ver cómo Dios dice, y fijaos qué interesante, Dios dice bienaventurados, felices hasta el extremo. Macario es en griego. Si conocen algún Macario, pues le dices, tu nombre significa feliz. Espero que sea una persona feliz, si sea Macario. No Macarra, ¿no? Macarra es todo lo contrario que feliz. Pero fijaos que Dios dice bienaventurados. ¿Pensáis que Dios es feliz? ¿Dios es feliz? Sí, Dios tiene la felicidad absoluta. Y Dios quiere que nosotros seamos felices. Oye, pues sí, dijo bienaventurados. Y nos dio una serie de preceptos, de normas, las cuales si nosotros seguimos, alcanzamos la felicidad. Entonces Dios quiere que seamos felices. Pero no felicidad a cualquier precio. ¿Sabéis por qué? Porque el niño de 1 o 2 años ve el enchufe y dentro de su mente, no sé si pasa de verdad, pero dentro de su mente dice, si yo meto los dedos en el enchufe, voy a ser el bebé más feliz de Irún. Y lo piensa dentro de sí mismo. ¿Y qué hace el bebé? Espero que no lo haga. Pero va y mete los dedos, pensando que va a ser feliz. ¿Y qué encuentra? Pues que no es feliz. Encuentra la risa floja, le va a dar. Entonces, Dios es igual con nosotros. Dios dice, hay una serie de cosas que tú crees que te van a dar la felicidad, pero no te la van a dar, sino que te van a traer destrucción y muerte. Hay otra serie de cosas que nosotros creemos que no nos van a dar la felicidad, pero nos la dan. Bienaventurados los que lloran. Y nosotros decimos, el que llora no es feliz. Bienaventurados los pobres de espíritu. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y para nosotros son cosas que no van asociadas a la felicidad, sino al contrario, a la miseria. Pero Dios dice, esto es felicidad. Pero no voy a hablar de las bienaventuranzas. Dije, ¿por qué no voy al principio? No al principio de todo, sino al principio de Mateo. Las bienaventuranzas las encontramos en Mateo. Y dije, ¿por qué no empezar Mateo y ver por qué Mateo nos relata esas bienaventuranzas? ¿Por qué Mateo refleja ese sermón del monte en el cual están las bienaventuranzas? Que será el discurso más grande jamás escuchado por oídos de una persona. Y quería entonces ir al principio de Mateo y llamar esta serie Siguiendo los pasos del Maestro. Vamos a empezar un viaje siguiendo lo que Cristo hizo a lo largo de Mateo. No sé cuánto estaremos. No sé si vamos a estar un mes o un año. O 2 meses o 2 años, no lo sé. Eso es donde
donde el Espíritu Santo nos lleve, donde Dios me guíe. Pero vamos a empezar, y vamos a empezar este viaje viendo las cosas que Cristo hizo. No las vamos a ver en el orden que Cristo las hizo, porque el libro de Mateo no es un libro exacto cronológicamente. Mateo cuenta las cosas desordenadas. ¿Por qué? Pues porque no era su intención hacer un relato ordenado de las cosas de Cristo. Sí tenemos otro evangelio que es cronológicamente más exacto, que nos da una visión real de lo que pasó cronológicamente. ¿Entendéis cronológicamente, verdad? Una cosa detrás de otra, detrás de otra. Y es el evangelio según San Lucas, que es un evangelio más cronológico. Recordáis que al principio de la carta, Lucas dice: mucha gente ha intentado poner en orden los asuntos, pero yo he estudiado el tema, y seguramente Lucas había ido preguntando a los que habían estado con Cristo para que dijeran esto cuándo fue, cómo fue, y Lucas hace un evangelio muy cronológico. Mateo no era la intención de hacer un evangelio estrictamente cronológico. Él escribe un evangelio que está muy enfocado en los judíos. Israel, judíos, otra vez no. Tenemos los judíos hasta en la sopa. Antes los hebreos, ahora Mateo. Pero aunque su enfoque fuera a judíos, sus enseñanzas son para nosotros. Y desde luego que muy aprovechables. Y voy a comenzar hablando, como no podría ser de otra forma, de Mateo. ¿Quién nos trajo ese evangelio? Mateo fue uno de los discípulos de Cristo, uno de los 12 discípulos de Cristo. Él estuvo con Cristo cuando Cristo anduvo por la tierra haciendo esos milagros y haciendo esas sanidades y todo lo que Cristo hizo, sus enseñanzas. Mateo estaba con él. Mateo sabía lo que había pasado. Y Mateo seguramente sería el primer libro del Nuevo Testamento que fue escrito. Se especula que sería sobre el año 50. Eso es muy pronto, 50 después de Cristo. Eso es muy pronto porque Cristo murió ¿en qué año? En el 33, más o menos. Año arriba, año abajo. En el 33 murió. Unos poquitos años después, Mateo se ha sentado a escribir un evangelio, porque sabía que se necesitaba tener esas palabras de Cristo por escrito. Sabía que las generaciones que vendrían necesitaban tener esas palabras de Cristo. Mateo, además, era de los 12 discípulos, era un poquito especial, porque Mateo no era pescador. Mateo, recordáis que era publicano. Él era publicano. Un publicano no era lo mismo que un pescador. El resto de los discípulos seguramente fueran todos pescadores. Pero Mateo no. Mateo era una persona con educación y era una persona con recursos. Era una persona que podía escribir un evangelio. Pedro, siendo un pescador, tendría igual el conocimiento básico. Quizá cuando conoció a Cristo no escribía muy bien y tuvo después que aprender, y con la ayuda del Espíritu Santo escribió esas preciosas cartas que escribió Pedro. Pero Mateo era una persona estudiada, porque el que llegaba a puesto de publicano era una persona con poder adquisitivo, no llegaba cualquiera. Y en esa época un sinónimo de poder adquisitivo y de dinero era educación. Los pobres, a veces, en muchas ocasiones, no tenían la oportunidad de ser educados. Entonces, se escribe en el año 50, y lo interesante de este escritor Mateo es que él no habla de sí mismo en sus cartas. Él solo hace referencia a él mismo en 2 ocasiones. La primera ocasión es cuando él relata su llamamiento, que es lo que hemos leído en la lectura, y la segunda ocasión en que él habla, o en que él se menciona, es cuando él da la lista de los discípulos de Cristo.
Sabemos de Mateo muy poco, muy poco, aunque era uno de los que estuvieron desde el principio con Cristo. Fijaos, además lo curioso es que este Mateo aparece en Marcos y en Lucas también. Y venga, vamos a mirarlo rápidamente porque es algo interesante. Lucas 6:12. En Lucas 6:12, yo estaba mirando otra cosa, pero estoy yendo a Lucas, y ahí está el orden de los discípulos. Lucas 6:12. Y en ese versículo 12 dice que en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, hermanos también, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, y Simón, llamado Celote. En el versículo 15, Lucas le llama Mateo. En Marcos le llama también Mateo, pero en Mateo, escribiendo en su propio evangelio, se llama Mateo el publicano. ¿Por qué? Porque él recordaba lo que era. El resto verían el cambio que Mateo hizo y se les recordaría como Mateo simplemente. Pero Mateo no quería andar escondiendo que él era publicano y lo que él había sido en su vida. También voy a comentar sobre Mateo que el padre de Mateo se llamaba Alfeo. También el padre de Santiago, aquí vemos en el versículo 15, en Lucas 6:15, dice Mateo, Tomás y después dice Jacobo, hijo de Alfeo. Lo que sabemos en otros lados es que Mateo también era hijo de Alfeo. Entonces, ¿podrían ser hermanos? No es especulación. Podrían serlo o no podrían serlo. Pero sabéis que en el grupo de esos 12 apóstoles habían varios hermanos. Andrés con Pedro, Santiago y Juan eran hermanos y quizá estos también lo eran. Puede ser. Mateo se llama a sí mismo Mateo el publicano. ¿Qué es un publicano? Nos interesa saber qué es un publicano. El concepto de publicano es un concepto muy actual, porque un publicano es un recaudador de impuestos. ¿De acuerdo? ¿Eso es un concepto actual? Pues tristemente sí. Los impuestos existen desde que seguramente el hombre puebla la tierra. Pero él era un recaudador de impuestos. Y aquí tú puedes tener más amor, menos amor por el recaudador de impuestos, pero en esa cultura judía, el recaudador de impuestos, ¿para quién recaudaba los impuestos? Para Roma. No los recaudaba para el pueblo judío. Y eso a los ojos de los judíos era gravísimo. En Mateo 9, que es la parte que hemos leído en la lectura, Mateo capítulo 9, dice que Jesús, pasando de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos. El recaudador de impuestos era como una franquicia, ¿de acuerdo? Este recaudador de impuestos, este publicano, lo que se hacía es que iba al gobierno judío, pagaba una suma de dinero y entonces él tenía derecho de cobrar los impuestos. Cuando tú pasabas por delante de esa mesa de impuestos, el publicano te llamaba y te decía, acérquese, caballero, ¿usted ha pagado este año sus impuestos? No los he pagado. Pues venga usted y me los pague. No sé si le haría una factura, pero sí que le hacía, a veces le escribían, y esto también pasaba, le escribía de alguna forma un papel
en el cual quedaba claro que él había pagado los impuestos de ese año, como se hace hoy. Pero este publicano tenía el derecho de cobrar los impuestos como a él le apetecía. Eso ya no interesa, ¿verdad? A él sí le interesaba. Al publicano sí. Porque si tú le caías mejor al publicano, él venía y... hombre, ven, acércate. No me digas que no has pagado los impuestos. No te preocupes porque eres amigo mío. Y como eres amigo mío, te voy a hacer una firmita y ya tienes pagado los impuestos. Ahora, eso sí eres amigo. Si eres enemigo del publicano, ¿qué va a pasar? Acérquese, caballero, porque usted y yo voy a ver lo que pesa esa bolsa que trae. Y te voy a cobrar más. Ahora, a nosotros nos sube esa indignación, ¿verdad? ¡Qué injusticia! ¡Qué injusticia! Porque tú seas alguien, o seas amigo, o seas enemigo, o seas como seas, tienes que pagar más o pagar menos. Y cuando sabemos que lo hacía con los judíos, que a los judíos el tema del dinero para ellos es muy importante, pues era ese asunto de los publicanos y los cobradores de impuestos era un asunto gordísimo en el Israel de ese día. Era tal el odio que generaban estos publicanos que un publicano era estimado en el mismo lugar que una ramera. Se les equiparaba. Decía, un publicano es lo peor. ¿Por qué? Porque al final es un traidor. Es alguien que está robando a su pueblo para darle al que nos está gobernando y a la vez se llena su bolsillo. Un traidor del pueblo. Es interesante la forma en que lo expresa. Fijaos en Mateo 18:15. Vamos a ir hasta ahí. Mateo 18:15. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Lo peor, lo más bajo de la sociedad, lo último de la sociedad, los más odiados, los publicanos. Fijaos en Mateo 21, un poquito más adelante. Mateo 21. En el versículo 28 dice, ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera y él respondió, sí, señor, yo voy. ¿Pero qué pasó? Que no fue. ¿Cuál de los 2 hijos hizo la voluntad de su padre? Y evidentemente ellos respondieron, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que ¿quién? Y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Los publicanos eran lo último en la sociedad. Ellos tenían el poder de, si a ti no te parecía justo lo que estabas pagando de impuestos, tú ibas delante del Senado o de las autoridades y decían, este recaudador de impuestos me ha cobrado lo que no es justo. ¿Y qué hacían esos soldados romanos? Sí, pues pasa que nosotros te vamos a dar más todavía. ¿Por qué? Porque eran autoridad. El pueblo del judío estaba indefenso contra esos publicanos. Por eso generaban esa clase de odio. Ellos podían poner sus chiringuitos, ¿me entendéis?, sus puestos, en cualquier carretera de Israel y cobrar impuestos a todo el que pasaba según trajera lo que trajera. Desde luego que eso hacía que se encendieran en odio contra esta gente. Además, el que fueran tan odiados tenía otra repercusión importante en la vida de los publicanos. Y es que los publicanos tenían prohibida la entrada al templo.
El publicano, por ser un traidor a la nación, tenía prohibida la entrada al templo. Y toma sentido esto cuando leemos Lucas 18. Vamos a mirarlo. Hoy estamos moviendo un poquito la Biblia. No está mal. En Lucas, el capítulo 18, hay una cosita que dice que hasta que no entiendes esto, o sea que cuando sabes esto tiene más sentido. Lucas 18, versículo 9. Y es esta parábola que cuenta Cristo de un fariseo y un publicano. Ahora, esto es como decir, ¿quién es más malo? Fariseo o publicano, pues están a la par. Pero a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también estas palabras. Cuidado, hemos leído bien. A unos que confiaban en sí mismos como justos, y no está mal decir, yo soy justo delante de Dios porque Él me ha dado la gracia para ser justo. Pero, ¿qué dice después? Cuidado. Menospreciar al que está al lado nunca es la voluntad de Dios. ¿De acuerdo? Y cuenta esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar y uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Y me tengo que reír porque es tan absurda la oración que hace diciendo gracias porque no soy malo como el resto, sino que soy bueno. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Aquí está alabando su grandeza y todo lo que hace. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Pero lo que me interesa es esas palabritas que dice el publicano estando lejos. ¿Lejos de dónde? Estaba físicamente lejos del templo. ¿Por qué? Porque tenían prohibida la entrada. Este fariseo, que lleno de sí mismo, lleno de orgullo, lleno de lo grande que él era y lleno de sus bondades, se acerca y con confianza va delante de Dios y alza los brazos cantando sus maravillas. Y el publicano, con el corazón correcto, lejos del templo, porque no podía acercarse, derrama su corazón diciendo: Señor, sé propicio a mí. Porque los publicanos tenían prohibida la entrada. Y entendemos entonces que un publicano había renunciado a la ley de Moisés, había renunciado a la religión de Moisés, a la religión de los judíos, por el dinero. ¿Se entiende esto? El publicano decía: la religión, me da igual que no me dejen entrar al templo, me da absolutamente igual. Yo voy a poner aquí mi chiringuito y me voy a hacer de oro y voy a cobrar a todo el que pase. Era gente, esos publicanos, que habían elegido lo material antes que la ley mosaica a la cual estaban obligados a ceñirse. Y todo esto para expresar lo odiados que eran en el pueblo. Un pueblo, recordad que en ese momento el pueblo judío es un pueblo muy religioso y muy de cumplir la ley. O sea, estos eran tenidos como unos abortivos, como unos indeseados. Pero volviendo a Mateo, el capítulo 9, ahora que sabemos un poco de cómo sería este señor Mateo, este discípulo, este futuro discípulo, dice que Jesús llega al banco de los tributos. Ahora, yo estoy seguro no, pero quizá pasaría que van los discípulos y Cristo, van andando por el camino y ven a lo lejos que al cobrador de impuestos, y se acerca Pedro a Jesús y le dice: oye, vamos a bordear porque si pasamos por ahí nos van a cobrar. Vamos, porque este no. Y Jesús le dice: no, vamos a acercarnos. Y acercarse a ellos ya era algo fuerte para los judíos. Y además porque iban a perder su dinero. Pero van, y lo interesante es que Cristo se acerca y le suelta un discurso enorme sobre la salvación, igual que con la mujer samaritana, e igual que con el... Estoy hoy con los nombres.
con el que va de noche a verle, Nicodemo, eso es. Le suelta un discurso igual que a Nicodemo, igual que a la mujer samaritana. Espérate, ¿qué le dice? ¿Qué le dice a este Mateo para que Mateo cambie su corazón y le siga? Sígueme. Sígueme. No le suelta un gran discurso sobre que él es el Mesías y él es el enviado. No le dice todo lo que podía haberle dicho Cristo sobre la enseñanza del reino de los cielos. No le dice eso. ¿Qué le dice? Sígueme. Y por contra, Mateo no le responde. Espera. Explícame, ¿por qué tengo que seguirte? ¿Qué hace Mateo? Da un salto de su silla, no lo dice, pero vuelca el chiringuito y se va y sigue a Cristo sin pensarlo. Probablemente la salvación más rápida y más sencilla. Y esto nos tiene que hablar del corazón de Mateo. Aunque el publicano estuviera considerado como una persona no religiosa, como una persona que había preferido lo material a lo espiritual, una persona que estaba dispuesta a no ir nunca al templo para tener su fortuna, no creo que fuera el corazón de Mateo. Yo creo que Mateo, estando en los caminos, escuchaba de Cristo. Y creo que habría dentro de él un deseo espiritual que cuando Cristo viene y le dice, sígueme, él dice, voy, pero salto detrás de ti. Mateo también, estoy seguro que era un gran conocedor de la ley de Dios. No sería una persona desinteresada de lo espiritual. ¿Y sabéis por qué creo eso? El Mateo es el evangelio que más referencias hace al Antiguo Testamento. Hace en concreto 99 referencias. Hace más referencias al Antiguo Testamento que Marcos, que Lucas y que Juan juntos. ¿Entendéis? Se juntan todas las referencias de Marcos, Lucas y Juan y no llegan a las 99 que Mateo hace. ¿Por qué? Porque Mateo conocía perfectamente su Biblia y además porque este evangelio está enfocado a judíos y está dando peso a la ley mosaica. Dice el versículo 10, y aconteció que estando él sentado a la mesa, en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cristo le dice a Mateo, sígueme. Y Mateo suelta lo que tiene en la mano y se va y sigue al maestro. ¿Cómo pensáis, y sabemos que se van a un banquete, pero cómo pensáis que es el recibimiento de los discípulos a ese publicano? Espera un momento, que tú la semana pasada me cobraste el triple de lo que me tenías que cobrar. Es un publicano, y puede ser que alguno se acercara a Cristo y le dijera, maestro, que no sé si te has dado cuenta, pero él es publicano. Él no es como nosotros, él no está en nuestro nivel, y debemos reconocer que el resto de discípulos eran, aunque no eran maestros del pueblo, serían personas piadosas en su forma de vivir, aunque fueran pescadores. No hay ningún problema en ser pescador con ese, no pecador, ¿de acuerdo? Pescador y ser piadoso, no hay ningún problema. Entonces, los discípulos podrían decir, ¿has traído un publicano con nosotros? Señor, ¿tú sabes quién es él? ¿Tú sabes la vida que tiene esta persona? ¿Tú sabes que no quiere la religión, que no quiere la ley de Moisés? E incluso así Cristo le dice, sígueme. Y este Mateo publicano, siendo publicano y teniendo tanto dinero, invita a Cristo seguramente a su casa. Les pone un banquete y seguramente con mucha gente. Pero ¿quién va a ese banquete? Todos los piadosos del reino, ¿verdad? Dice que van a ese banquete publicanos y pecadores, lo mejorcito de la sociedad, en ese banquete. Imaginaos a los discípulos bien orgullosos de ser seguidores de Cristo, cuando ven que entran a un lugar, a un banquete, que están rodeados de lo peor de la sociedad. Yo creo que tuvo que ser difícil para los discípulos.
Pero no solamente les extrañaría a los discípulos, o no solamente les extrañó a los discípulos estar en ese contexto de personas. ¿A quién les extraña también? Pues en el versículo 11 dice que los fariseos, no dice extrañados, pero seguramente sí, dice, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Esto es el principio del ministerio de Cristo, ¿de acuerdo? Cristo no ha entrado todavía en grandes conflictos con los fariseos. Más adelante les va a decir: sepulcros blanqueados, hipócritas, que medís esto y hacéis lo otro con tal de sacar beneficio de la ley, pero no hacer nada vosotros por la ley. Les llama hipócritas con palabras muy mayúsculas. Pero en este momento no ha tenido grandes enfrentamientos. Los fariseos están viendo cómo es este nuevo hombre o este nuevo maestro que ha salido y que enseña. Y hasta entonces ha enseñado cosas bien y fabuloso. Pero llegan a este contexto y los fariseos empiezan a decir: espera un momento, porque si él fuera bueno, si él fuera la persona que tiene que ser, no se juntaría con estos. Se juntaría con nosotros, con los fariseos, con los buenos. Se extrañan los discípulos, porque no tienen respuesta. Los fariseos vienen y le preguntan, ¿y los discípulos qué hacen? Yo no sé por qué estamos aquí tampoco. ¿Tú lo sabes? Yo tampoco. Y tiene que responder Cristo, y a esa sorpresa de los discípulos, y a esa sorpresa de los fariseos, Cristo empieza a decirle lo que son las bases del cristianismo y las bases del reino de los cielos. Jesús les dice en el versículo 12: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Cristo dice: yo estoy aquí porque les amo, porque amo a estos pecadores y quiero que vengan al arrepentimiento. Vosotros, fariseos, creéis que no tenéis necesidad. Entonces no os arrepentís, porque creéis que no tenéis necesidad. Pero claro que tenéis necesidad. En esa reunión en ese banquete, en lo que vienen tantos publicanos, ¿no os habéis preguntado por qué Mateo solo invita a pecadores y publicanos? Oye, que hubiera invitado, ha venido Cristo a su casa, que invite a lo bueno del pueblo, ¿no? Porque eran sus amigos, eran sus amistades, eran los que conocía. Y Mateo, en cuanto Cristo le llama y empieza a seguir a Cristo, a todos sus conocidos les dice: venid y escuchad, porque aquí está la vida. Y eso es para nosotros. Dios no te pide que le conozcas y te vayas a cualquier lugar remoto a hablar del Evangelio. Quizá lo hace, y quizá Dios te envía, y gloria a Dios si es el plan de Dios y lo hace en tu vida. Pero cada uno de nosotros tenemos unos amigos, un contexto, unas personas que son cercanas a nosotros. Y es el lugar por donde se empieza a hablar del cristianismo, con los que están cerca. Sería absurdo orar por los que se pierden en la otra punta del mundo y no orar por los que se pierden en la puerta de enfrente de casa. Sería absurdo amar tanto las almas de los nativos. Cuidado, está muy bien amar las almas de los nativos. Y desear que se conviertan ellos y no desear que se convierta tu vecino de enfrente. No hay lugar para eso. El lugar donde empieza es en el contexto que tienen. El final de esta historia es que se convierte al cristianismo, empieza a seguir a Cristo, un publicano. Y en Judea, en esa zona, si hubieran periódicos, yo no creo que los hubiera, pero si hubieran periódicos, hubiera salido en primera plana: un publicano se ha convertido.
Y esto tenía para Cristo una importancia grande, el que entre sus discípulos hubiera un publicano. Porque estaba dando un mensaje de que no hay nadie tan malo que no pueda venir a los pies de Cristo. No hay nadie que haya hecho tanta maldad. No hay nadie que sea tan horrible que no pueda recibir el perdón de Cristo. También había otra, creo que hay otro motivo por el cual Cristo elige un publicano, para que forme parte de ese grupo tan cercano a Cristo. Sabéis que entre los judíos, entre los demás apóstoles, los demás discípulos, habían pescadores, la mayoría de ellos, y había uno que se le conoce como Simón el Celote, ¿de acuerdo? ¿Por qué Simón el Celote? Pues Simón el Celote, y puede ser que Alfredo ayer dijera algo de los celotes. Comentó algo de los celotes, ¿verdad? Eso es. Los celotes eran un grupo que rechazaban el poder romano de una forma violenta. Muy bien. Cuando Judea es invadida por los romanos, todo el mundo está en contra de los romanos. Desde el más pequeño hasta el más grande. ¿Por qué? Porque te están oprimiendo, ¿de acuerdo? Hay otro pueblo que ha venido a pisarte y que ha venido a llevarse tu dinero. Todo el mundo estaba en contra de los romanos. Pero había un grupo que se lo toma como algo personal y crean una banda, un grupo, no sé cómo llamarlo, y estos se dedicaban a matar romanos. Contra todo lo que fuera contra el Imperio Romano. ¿Y sabéis cómo imagináis que sería la relación entre un publicano, que es un traidor y que trabaja para el Estado romano, un judío traidor, y un celote que odia todo lo que huela a romano? Un momento, cuando Cristo le dice al publicano, sígueme, y se mete en el grupo, Simón el Celote, y esto lo digo yo, quizá no, da 3 pasos, le cambia la cara y dice, yo con él, jamás. ¿Llamarle a él mi hermano? Jamás. Porque es un hombre despreciable, porque es malo, porque es lo peor que puede ser un judío. Y sabéis, Cristo estaba usando a ese publicano con el resto de discípulos y también con ese celote. Exactamente igual que hace hoy en día con nosotros. Exactamente igual. Puede ser que en esta iglesia tú seas un loco y un apasionado del baloncesto y esté sentado a tu lado una persona que odia el baloncesto. Y lo del baloncesto es una tontería, pero hay cosas así en esta iglesia. Y sabéis que Dios usa las personas que nos pone al lado, porque en este grupito pequeño, yo que creo que Dios hace siempre las cosas según es su voluntad, según Él quiere, según a Él le parece mejor para su iglesia, que Dios no trae a... Hoy me sobran unos cristianos ahí en Irún, pues vamos a meterlos ahí en un local a ver qué pasa. Yo creo que Dios nos ha traído a todos de lugares muy diferentes, de países muy diferentes, de culturas muy diferentes, y nos ha puesto juntos y nos ha dicho, peleaos, amaos. Pero ¿cómo voy yo a amar a aquel que su color de piel es distinto? ¿Cómo voy a amar yo a él si es como es? Y por eso la iglesia necesitamos al de al lado. Por eso tú puedes estar en tu casa y leer la Biblia y orar, cosa que debes hacer, pero la iglesia es necesaria. Por eso Cristo dijo que nos congregáramos. Cristo podía haber tenido a los 12 discípulos separados e ir un día a estar con uno y otro día a estar con otro y otro día a estar con otro, pero les quiso juntos, porque sabía que era bueno el uno para el otro, que estuvieran juntos. Y es bueno que estemos juntos.
No solamente es bonito estar juntos, sino que necesitamos al de al lado. Le necesitamos a veces, como digo mucho con el tema de ofensas, lo necesitamos para que nos ofenda y tengamos que tragarnos el orgullo. Y así con todo, con todas las cositas que pasan en este pequeño pueblo que es la iglesia aquí en Irún. Siguiendo los pasos del maestro, Mateo le siguió, encantado. Y nosotros vamos a intentar hacer este viaje detrás de Cristo, detrás de sus pasos, con ese mismo espíritu de Mateo. Lo dejo todo, me da igual lo que queda atrás. Y voy hacia donde Cristo me está enseñando. Voy a seguir a Cristo. Ahora a seguirle seguramente un buen tiempo. Vamos a orar.